Hola mis queridos amigos y hermanos de todo el Perú, de Sudamérica, Centroamérica y de los diversos lugares donde llega la señal a través de la red Nuevo Tiempo y las diversas plataformas digitales de la Iglesia Adventista. Quiero expresar mi cariño, mi gratitud por estar ustedes acompañando esta transmisión. Con toda seguridad estos días son días de mucha bendición. Estamos experimentando muchos milagros, las promesas del Señor están fortaleciendo nuestro corazón, especialmente en momentos adversos, momentos difíciles que nos ha tocado vivir. Antes de leer la Biblia, quiero decirles que hay más de 300 pastores que están orando por ti. Si tienes un pedido, una preocupación, escribe, accesa al siguiente link que aparece en la pantalla, coloca tu pedido. Ten la plena seguridad que estos pastores estarán orando por ti. Algo más, hay un ejército de 900 hermanos laicos intercesores, hermanos que cada noche, cada día, se están conectando a través de la oración para orar al Señor por ese pedido que tú tienes. Yo no sé cuál es ese pedido que tú tienes. Tal vez estás herido, tal vez estás pidiendo un milagro, tal vez estás preocupado por la parte financiera. Entrega tu pedido en las manos de Dios y deja que el Señor haga su obra. Quiero agradecer a todos mis amigos y hermanos que nos están escribiendo de manera personal, nos están llamando por teléfono. Hoy recibí una llamada telefónica de nuestros amigos ahí en Ayacucho. Quiero saludar a nuestros amigos ayacuchanos. Tuve el privilegio de ser pastor en esa ciudad. Gracias porque sé que están orando por mí. A mis hermanos y amigos de Huancayo, de la costa, del sur del Perú, de la selva, gracias, porque tengo la seguridad que ustedes están orando en casa para que esta semana sea una semana distinta, una semana diferente, donde la palabra de Dios pueda fortalecer nuestro corazón, pueda curar nuestras heridas y juntos podamos renovar nuestro compromiso con el Señor. Mi gratitud a los diversos países como Honduras, Uruguay, Ecuador, que también están conectados, Las Vegas, allá en los Estados Unidos, New Jersey y diversos lugares. Que Dios nos bendiga. Bienvenidos a esta noche especial. El tema de esta noche titula Amargura y llanto. Así que voy a invitarte que abras tu Biblia, por favor, y juntos podamos leer la palabra de Dios. Y vamos a buscar el libro de Hebreos. El mensaje de esta noche está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, los versículos del 15 al 17. Hebreos capítulo 12, los versículos del 15 al 17. Y antes de leer la Biblia, que ya aparecerá también en pantalla, inclina tu cabeza donde estás. Allí, cierra tus ojos, vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos, Señor, expresar nuestra gratitud porque eres nuestro Dios, porque eres maravilloso, porque a través de tu palabra nos fortaleces, nos animas, nos motivas. Hoy, una vez más, vamos a abrir tu palabra y queremos pedirte, Señor, que el Espíritu Santo comience a trabajar de manera poderosa en nuestros corazones, de tal manera que podamos renovar nuestro pacto, nuestro compromiso de fidelidad contigo. Acompáñanos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 12, versículos del 15 al 17, por favor, vamos a leer juntos. La palabra de Dios dice así, el texto bíblico tú puedes verlo en la pantalla, dice, mirad bien. Mira, esa es la indicación del Señor. Miren bien, estén apercibidos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o algún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con llanto, aunque la procuró con lágrimas. El tema de esta noche titula Amargura y llanto. Este texto bíblico que acabamos de leer, el capítulo 12, es un capítulo que nos habla de la vida cristiana como una carrera. El apóstol Pablo en los primeros versículos del capítulo 12 está hablando que la vida cristiana es una carrera y toda carrera
Nunca fue fácil, se requiere esfuerzo, se requiere dedicación, se requiere coraje, muchas veces se requiere fuerza de voluntad. Miren, la vida cristiana es como una carrera. Y la vida cristiana, dijimos durante estos días, nunca ha sido fácil. El peregrinaje hacia la tierra prometida, hacia la patria celestial, siempre estuvo lleno de obstáculos, estuvo lleno de situaciones adversas. Hubieron piedras en el camino. Mucha gente se detuvo frente al valle de las lágrimas, frente a los obstáculos. Sin embargo, cuán importante es colocar nuestra mirada en Jesús y seguir avanzando sabiendo que Él es el centro de todo lo que nosotros hacemos. El capítulo 12 también está hablando de los peligros de desviarse de los caminos de Dios. Habla del pecado, habla de las pruebas, del dolor, del sufrimiento y de la importancia de caminar tomado de la mano del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero también habla de un aspecto que no nos gusta a muchos de nosotros, que es la disciplina, que es la corrección. Muchas veces el Señor permite ciertas circunstancias en nuestra vida para que nosotros podamos refinar nuestro carácter, para que nosotros podamos entender cuáles son los designios de Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Mi querido amigo, tal vez tú estás pasando por algún momento difícil. En esta carrera, en esta caminata dura y difícil, tal vez tu corazón está herido. Tal vez estás pasando por situaciones adversas, financieras, familiares, problemas de salud, y piensas que no vas a llegar, piensas que vas a quedar en el camino. Déjame decirte que solamente aquellos que colocan su mirada en Jesús tendrán fuerzas, seguirán caminando, seguirán avanzando hasta llegar a la meta final. El capítulo 12 es un capítulo extraordinario, porque el Señor muchas veces permite situaciones adversas que a algunos tal vez no les gusta. Permite para que podamos redireccionar muchas veces nuestros hábitos espirituales, nuestra manera de adorar a Dios, nuestra manera de relacionarnos entre nosotros como familia. Cuán importante es entender la caminata desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva espiritual. Allí en Hebreos capítulo 12, versículo 1, encontramos la siguiente declaración. Allí, versículo 11, encontramos la siguiente declaración, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es normal, es natural. Dice, nadie queda feliz cuando pasa por prueba. Nadie queda feliz cuando está pasando por la disciplina, sino de tristeza, dice. Pero después del fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué maravilloso, dice, tal vez causa dolor, causa tristeza por un momento, pero después que se pase por esa situación, hay fruto apacible. Qué maravilloso. Es decir, hay una bendición mayor, hay un propósito especial que el Señor nos muestra. Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿No dices amén allí donde estás? ¿Por qué no colocas en las redes? Amén, Señor, porque tú permites las pruebas para aferrarme más a ti. Coloca en las redes sociales, allí donde estás, en el Facebook, YouTube, coloca un amén grande, maravilloso nuestro Dios. Esta caminata es dura, es difícil. Tal vez estoy esta noche predicando para alguien que está pasando el momento más trágico de su vida. Te sientes abandonado, te sientes decepcionado. Piensas que Dios te abandonó. Estás en el valle de las lágrimas. Estás en la gran tormenta, los huracanes, las tormentas, las tempestades han llegado a tu vida. Te faltan las fuerzas. Ya no sabes qué hacer. Has llegado a un punto de quiebre. Y te preguntas, Señor, ¿será que vale la pena ser cristiano? ¿Será que vale la pena seguir en esta caminata? ¿Será que realmente existe vida eterna? ¿Será que realmente existe salvación? ¿Por qué no te detienes un momento y te pones a pensar en las grandes promesas que Dios tiene para ti? Dios es un Dios extraordinario. Él ha prometido estar al lado nuestro en medio de la tormenta. En esta caminata, cuando tú te cansas, cuando te faltan las fuerzas, cuando parece que la meta está muy lejana y ya no vas a alcanzar y quieres claudicar, el Señor te dice, yo estoy contigo, ánimo, avanza. El capítulo 12 del libro de Hebreos que hemos leído está en esa perspectiva, porque está hablando de la vida cristiana, está hablando de las cosas que tú y yo realizamos en esta tierra mientras avanzamos a la patria
celestial. Pero el apóstol Pablo, querido amigo, querida amiga, hermano, donde tú estás, el apóstol Pablo está resaltando aquí en los versículos que hemos leído 3 elementos que necesitamos considerar que pueden desviarnos de la gracia de Dios, que nos pueden desviar de la meta final, que nos pueden desviar de la bendición mayor que Dios tiene para nosotros. Es decir, en esta caminata dura, difícil de la vida, existen obstáculos y es posible, si nosotros no colocamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que esos obstáculos, esas piedras del camino, por lo menos los textos que hemos leído nos habla de 3 obstáculos, de 3 elementos, nos pueden desviar de la gracia de Dios. Tú te puedes estar preguntando esta noche, ¿la gracia de Dios? Sí, mi hermano querido. Este es un tema maravilloso, la gracia de Dios, porque solamente cuando entendemos la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón, la misericordia, podemos vivir la vida cristiana de una manera feliz, de una manera gozosa, podemos enfrentar las vicisitudes con paz en el corazón. Hay mucha gente que trata de ser un buen cristiano, pero no logra alcanzar. Piensa que no va a alcanzar, que sus fuerzas, que es imposible ser un verdadero cristiano, alcanzar la victoria. ¿Y sabes por qué? Porque se esfuerza por cumplir los requerimientos de Dios, lejos de la gracia de Dios, no tiene conexión viva con el cielo, usa sus propias estrategias y lógicamente cae derrotado y dice, no vale la pena ser cristiano, es mejor, voy a salir, porque no quiero vivir una vida de hipocresía, una vida distinta a los requerimientos y al padrón de Dios. Pero aquí está hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios viene de una palabra griega que es charis, es un regalo inmerecido, es el favor inmerecido, es un regalo que alguien recibe pero que no hizo nada para obtener ese regalo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de ese acto donde Dios decide salvarme, bendecirme a través de Jesucristo, a través de los méritos de Jesús. Y yo tengo que aferrarme a esa gracia por la fe en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, aclara un poquito el concepto de la gracia de Dios. Mira lo que dice el texto bíblico. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros porque es don de Dios, es un regalo de Dios inmerecido, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no por obras. Querido amigo, querido hermano, no hay nada que tú puedas hacer para alcanzar la salvación. Por naturaleza, nosotros somos malos. Por naturaleza, somos egoístas. Por naturaleza, nos alejamos de Dios. Muchas veces prometemos, muchas veces levantamos la mano, hacemos un compromiso, firmamos en un papel un pacto, voy a ser fiel al Señor en la mayordomía cristiana, y entonces colocamos allí, pero pasa el tiempo y nos damos cuenta que somos miserables. Rompemos nuestro pacto, rompemos nuestro compromiso con Dios y nos sentimos miserables y decimos, ¡ay de mí! Es que, ¿sabes? Solamente cuando tú te sumerges en la gracia de Dios, cuando tú entiendes la gracia de Dios, entonces tú serás un cristiano victorioso. Alguien me preguntó un día, pastor, ¿entonces significa que si yo soy salvo por gracia, entonces yo no debo obedecer, yo tengo que vivir una vida libertina? No, un momentito. La gracia no excluye la obediencia a Dios. Y eso es lo que dice Efesios. Efesios está diciendo que nosotros no somos salvos por las obras, por un esfuerzo personal, por lo que hagamos, porque vamos el sábado a la iglesia, porque somos buenos padres de familia, porque somos buenos líderes. No hay nada bueno en nosotros. Es la gracia inmerecida, es el regalo inmerecido que viene de Dios lo que me da la salvación. Y yo me aferro a través de la fe. Pero dice allí el texto bíblico que hemos leído y que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que las buenas obras son el resultado de estar en Cristo. Es decir, la gracia es relacional. La gracia no es estática, la gracia no es filosofía, la gracia no es escribir en el papel, el Señor me salva, el Señor me salva, el Señor me perdona. La gracia es activa, la gracia es relacional. Y mira lo que te voy a decir.
La gracia tiene que ver con intimidad con Dios. Por eso tienes que buscar a Dios cada día. No es una alternativa, no es una opción, es un imperativo. La gracia es relacional. Tiene que ver con una profunda intimidad con Dios. Y déjame decirte algo, querido amigo. Donde hay intimidad, no hay infidelidad. Grábate este concepto. Donde hay intimidad profunda con Dios, no hay infidelidad. Y esto sucede también en la vida familiar. Cuando hay esa intimidad profunda, esa conexión profunda, no hay infidelidad. Cuando tú estás conectado con Cristo, te sumerges en su gracia, Él te da el poder a través del Espíritu Santo para que tú seas victorioso, para que tú puedas hacer las buenas obras en Cristo Jesús, que Él ya las obedeció, que Él ya las preparó de antemano, dice la Biblia. La gracia. Y el apóstol Pablo en el capítulo 2 está diciendo, cuidado, cuidado, no vaya a ser que algunos no alcancen la gracia de Dios. Querido amigo, querido hermano, hay algunos elementos en esta caminata que pueden apartarnos de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. Y aquí en estos textos bíblicos aparecen 3 elementos, 3 obstáculos que pueden desviarnos de la gracia de Dios. El primer elemento, el primer obstáculo que aparece allí en la Biblia, dice el apóstol Pablo allí en el versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se contaminen. Primer elemento se llama amargura, amargura. Mira, esta palabra amargura viene de una palabra griega, picría, y picría significa punzada y veneno. Punzada y veneno. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que no vaya a ser que algunos estén albergando odio en su corazón, estén albergando un veneno en su corazón, y que ese veneno que tienen en el corazón, que está infectando a todos en la iglesia, está impidiendo alcanzar la gracia de Dios. Hay un texto bíblico en el Antiguo Testamento que hace referencia a esto y que ya allí Moisés habló de aquellos que estaban en la idolatría, aquellos que estaban alejados de Dios, y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 29, ahí en la pantalla puedes ver, versículo 18 dice, no sea que haya entre vosotros hombres y mujeres, familia, tribu, cuyo corazón, dice, se aleje del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses ajenos, no sea que haya entre vosotros, y miren la expresión, una raíz que produzca fruto, ¿qué cosa dice? Venenoso y ajenjo. Esa palabra venenosa, allí en hebreo, sería lo mismo, habla de amargura, es la misma raíz. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo está tomando la misma frase, el mismo significado, y dice, no vaya a ser que alguien en su corazón esté aguardando amargura, rencor, odio, y eso le está impidiendo adorar a Dios de una manera correcta. A mi querido amigo, es posible que de repente, por alguna circunstancia de la vida, alguien marcó tu vida, alguien te hizo daño, alguien te trató injustamente, tal vez cuando eras niño, tal vez un hermano de iglesia, tal vez un pastor te dañó, y tú estás guardando odio en tu corazón, y tú estás herido. Sientes que la iglesia es una iglesia donde van personas hipócritas, no merecen estar en la iglesia porque son malas, son injustas, porque te trataron realmente no como seres cristianos. Y tú estás herido, te has ido de la iglesia, has dejado tu fidelidad, has quebrado tu vida cristiana, porque estás herido en la vida. Yo no sé si tú estás pasando por algún momento difícil, alguien lastimó tu corazón. Estás herido, mi querido amigo. ¿Sabes? El apóstol Pablo dice, tengamos cuidado,
No vaya a ser que la amargura, el rencor, el odio nos esté impidiendo alcanzar las bendiciones mayores que el Señor tiene preparado para nosotros. Yo era estudiante de teología hace muchos años atrás, cuando el mundo era joven. Yo hacía prácticas y de repente un sábado me tocaba predicar, estaba listo la plataforma, habían 5 personas que tenían que acompañarme, pero había para 4 personas para que se sienten y ya llegaba la hora, así que yo dije, hermanos, así nomás vamos a subir, vamos a pasar rápido, y entonces tuve que decidir ahí rápidamente quién no va a subir a la plataforma. Y entonces de repente a la hermana que estaba más cerca de mí, yo le dije, hermanita, esta vez tú te vas a quedar allí. Pero yo no imaginé que esa hermanita había preparado toda la plataforma, que tenía que salir allí, se había preparado. Y yo prediqué, yo era estudiante, era un muchachito allí, estudiante. Terminó el culto, no pasó nada. Cada sábado yo llegaba allí a las prácticas, aparentemente todo estaba bien, después salí, fui a otros lugares y ya estaba trabajando en la iglesia. Y de repente, un día por los propósitos de Dios, llegué nuevamente a esa iglesia para predicar. Y de repente cuando yo entraba a la iglesia, me encontré con esta hermana. Y yo le dije, hermana, ¿cómo estás? ¡Qué alegría! Quise abrazar a la hermana y ella pasó y me dijo, ¿cómo está? Yo me quedé sorprendido, dije, pero la hermana, le digo, hermana, ¿no se acuerda de mí? Yo era el practicante aquí. Sí, me dijo, sí, y se pasó. Me quedé un poco sorprendido. Así que me alisté para salir a predicar y de repente le pregunté al anciano, hermano, una pregunta. ¿Esa hermana es la hermana tal? Me dice, sí. Ah, le digo, porque yo la saludé, parece que se ha olvidado, no se acuerda que yo hice prácticas en este lugar. Y él me dice, pastor, la verdad, quiere que le diga la verdad. Ella está con rencor en su corazón porque dice que usted la dañó. Yo me quedé preocupado, yo la dañé, sí, yo le hice algún mal, y yo traté de recordar qué hice y me acordé de ese incidente. Me dice, pastor, ella se preparó para un programa especial, ella tenía que salir en la plataforma y usted cuando era misionero llegó aquí, dijo, todos salen y usted, hermanita, se queda. Ella está resentida con usted, pastor. ¿Saben? Habían pasado mucho tiempo. Yo tuve que bajar y decir, un momentito, llame a la hermana. Yo llamé a la hermana, le dije, hermana, yo sé que tú estás resentida, yo sé que tú estás herida. Yo te pido perdón, por favor, perdóname. Yo no puedo subir al púlpito si tú no me perdonas. Porque tal vez en mi falta de experiencia, tal vez sin querer, yo dañé tu corazón. Y yo sé que tú estás resentida conmigo. Y ella se puso a llorar. Sí, pastor, me dice. Yo no olvidé ese incidente porque yo me preparé, pastor. Para mí nunca fue fácil subir al púlpito. Pero ese momento era el momento especial y entonces yo me preparé y salí, pero cuando usted llegó me sacó allí. Y ella guardaba odio en su corazón, rencor. Yo abracé a esa hermana, oramos y ella fue a sentarse. Fue uno de los sermones más bonitos que yo prediqué, porque esa hermana estaba en paz y yo me sentía tranquilo también. Pero sabes, hay mucha gente que va por la vida herida, guarda odio en su corazón y sabes, el odio, el rencor, es como la pandemia, es como el virus, es como el COVID-19, porque el texto bíblico dice contagia a todo el mundo. Contagia, porque tú comienzas a contagiar al esposo, contagias al hijo, basta que uno se contagie en la iglesia para contagiar a todos. Y tú contagias y pasas al otro, mira que es así, mira que el otro. Amigos, aquí la Biblia está diciendo, cuidado con el resentimiento, porque eso nos puede desviar. Algunos textos bíblicos que hablan acerca de esto también. En la Biblia hubieron personajes que albergaron en su corazón amargura y tuvieron que ser sanados por el poder de Dios para arrancar esas cosas que había en su corazón. El Salmo 73, 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, veneno. Hay otra experiencia allí en el pueblo de Israel, tú puedes leer allí Éxodo 15, 23, dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Aguas amargas, aguas inservibles.
Aquel que tiene odio en su corazón, tiene rencor en su corazón por algún incidente de la vida, nunca podrá ser feliz en la vida cristiana, a menos que sea sanado por el toque, por el poder de Dios, el toque sanador de Jesús. Porque tú nunca podrás ser feliz, tú nunca podrás ser un cristiano auténtico si tú guardas en tu corazón odio, rencor, resentimiento. ¿Sabes? Alguien dijo que la amargura, el resentimiento, es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Hay mucha gente así en la iglesia, que está herida. Y sabes, ¿quieres saber algunos síntomas si tú realmente sientes que hay amargura en tu corazón? Hay algunos síntomas. Uno, cuando tu lenguaje es negativo. Todo está mal en la iglesia, todo está mal. Ningún programa está bueno. Alguien predica, alguien hace un programa, viene, no viene, todo está mal. Lenguaje negativo, crítica, chisme en la iglesia. El apóstol Pablo dice, ten cuidado con eso. Otro síntoma es si tú eres sensible, muy sensible. No te pueden decir nada porque todo te molesta, todo te irrita. Posiblemente hay una frustración en tu corazón. Hay algo que no has resuelto. Hay telarañas en tu mente que todavía no lo sacaste y necesitas el toque sanador. Necesitas sumergirte en la gracia de Dios. Otro síntoma, exageras todo exageras. Tal vez un incidente, lo exageras, haces teatro de todo, lo exageras. Otro síntoma, tal vez no confías en nadie. Ahora yo te digo una cosa, si tú no confías en nadie, ¿cómo tú puedes confiar en Dios? ¿Sabes? A veces nos acercamos a adorar a Dios, pero no confiamos en Él. Porque dudamos, porque decimos, no, pero ¿será que me puede ayudar? ¿Será que puede hacer este milagro? ¿Será si yo me acerco con las actitudes correctas, será que me va a ayudar? Ah, mi querido amigo, mi querido hermano. El apóstol dice que hay que quitar el odio, el resentimiento. No vaya a ser que nos alejemos de las grandes bendiciones. Aquí está la primera verdad que yo quiero compartir contigo y que va a aparecer en la pantalla. Mira, las actitudes incorrectas nos desvían de la verdadera adoración a Dios. ¿Con qué actitud tú vas a adorar a Dios? ¿Con las actitudes correctas? Las actitudes incorrectas, cuando tus emociones están dañadas, cuando tú tienes odio, rencor, resentimiento, hay un veneno en tu corazón, hay una punzada y te incomoda verte con el hermano que te hizo daño y no puedes orar por él porque lo miras, quieres que desaparezca de la iglesia. Cuando eso está en tu corazón, eso te impide alcanzar la verdadera bendición, alcanzar la gracia de Dios. Entonces, el primer pensamiento, grábate en tu corazón, es que las actitudes incorrectas nos desvían de la verdadera adoración. Pero hay otro obstáculo, hay otro elemento que aparece allí que está en el versículo 16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y ahí aparece la historia de Esaú. Mira el texto bíblico en Génesis capítulo 25, los versos 32 al 34, aparece la historia de Esaú. Y allí dice que Esaú, aquí Pablo lo compara como un profano, como un irreligioso, es decir, tomaba las cosas espirituales de manera liviana. No le importaban las cosas espirituales. Y aquí dice, Génesis 25, 32 al 34, dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué me servirá? Es decir, no le importaban las cosas espirituales, no le importaba la bendición mayor. Él tenía el privilegio de la primogenitura, pero no le importaba esas cosas. ¿Para qué me sirve la vida cristiana? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si al final todos vamos a morir. La filosofía de las cosas fáciles, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿No es la filosofía actual? ¿Para qué me sirve ir a la iglesia? ¿Para qué voy a entregar la vida a Jesús? ¿Para qué voy a guardar el sábado? ¿Para qué voy a devolver el diezmo? ¿Para qué voy a hacer mi comunión? Si al final vamos a morir. Una filosofía totalmente equivocada. Estaba fuera de la gracia de Dios, fuera de la cosmovisión espiritual. Y entonces vendió su primogenitura. El texto bíblico considera a Esaú como profano. Es decir, el texto aquí en el griego nos da la connotación de alguien que no le importan las cosas espirituales. Es un irreligioso, no respeta las cosas espirituales. Es un profano. Es decir, a las cosas sagradas él le interesa poco. No observa el sábado, considera
considera que la liturgia en la iglesia no es importante, considera que el diezmar no es para nuestros tiempos, sino es en otra época, considera que uno puede hacer con su alimentación lo que quiere, irreligioso, profano. Por eso que el segundo pensamiento, el segundo obstáculo que puede destruir nuestra verdadera adoración, nos puede separar de la gracia de Dios, es el pecado. Porque el pecado destruye nuestras percepciones de las cosas espirituales. Grábate bien. Ahí aparece en la pantalla. El pecado destruye nuestras percepciones de las cosas espirituales. Dice el texto bíblico, no vaya a ser que alguien como Esaú haya un fornicario o un profano. Amigo, yo te pregunto, ¿hay algún pecado en tu corazón que te está impidiendo alcanzar la bendición de Dios? ¿Estás jugando con el pecado? Déjame decirte, no vale la pena jugar con el pecado, porque la factura cuando llega, es realmente, la cuenta es muy alta. Amigo, la gracia de Dios, Dios te ama, Dios te acepta, pero Él quiere que tú estés en una comunión íntima con Él. Porque cuando estás con una comunión íntima con Él, el Espíritu Santo te da el poder para obedecer las indicaciones que están en su palabra. Pero el pecado, cuando tú te apartas de Dios y comienzas a coquetear con el mundo, y comienzas a tomar las cosas livianas, las cosas religiosas de manera liviana, puedes correr el riesgo de alejarte de la gracia de Dios. Pero hay un tercer elemento y último esta noche, que tiene que ver con ese momento triste, lamentable en la vida de Esaú. Esaú había vendido su primogenitura, porque él era profano, porque él no consideraba importante la bendición, la primogenitura que le daba el privilegio a él de ser el líder, el patriarca de la familia y tener varios privilegios. Él tomó livianamente eso. Dijo, está bien, no me importa. ¿Para qué la bendición? ¿Para qué la primogenitura? Habían pasado los años. Ahora su padre estaba anciano. Llegó el momento de darle la bendición final al que tenía que recibir la bendición final, que era Esaú. Pero él había vendido ya su primogenitura. A veces algunos le echamos la culpa y decimos, no, pero Jacob fue un mentiroso, fue un vivo, se ganó por engaño la bendición de Dios. No. Él lo único que hizo es cobrar lo que ya le había vendido Esaú hace tiempos atrás. Los métodos que él utilizó tal vez no fueron los correctos, pero lo que estaba haciendo él era algo legítimo, porque él había hecho un trato con su hermano, había hecho un compromiso. Él estaba cobrando la primogenitura. Y él recibe la bendición, Jacob, y de repente llega Esaú. Y Esaú le dice, Padre mío, aquí estoy para que me des la bendición. Y su padre le dice, no, yo ya te di la bendición. No, pero ¿a quién le diste? Y ahí dice el texto bíblico, que él con amargura de corazón exclamó, Señor, ¿no tienes otra bendición para mí? Mis queridos hermanos, en el pasado él había dicho, ¿para qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué me sirve la vida cristiana? ¿Para qué me sirve entregarle la vida a Jesús si finalmente voy a morir? ¿No pasa eso con muchas personas hoy en día? ¿Para qué voy a entregarle mi vida a Jesús? ¿Para qué voy a ser fiel? ¿Para qué voy a tener compromiso con la iglesia? Si al final todos vamos a morir. Pero sabes, llegará un momento crucial en la vida que tú vas a necesitar la bendición de Dios. Vas a necesitar la salvación de Dios. Y en ese momento será duro, difícil. Ahora está Esaú allí y le dice, dame la bendición. Y le dice, no, ya no hay bendición. Y aquí está la tercera y última enseñanza, la tercera verdad bíblica. Y el obstáculo tal vez que nos puede separar de la gracia de Dios se llama decisiones. Las decisiones sin Dios tienen consecuencias fatales. Las decisiones sin Dios tienen consecuencias fatales. ¿Quieres que te resuma todo? Sé fiel a Dios. Fidelidad total. Cuando tú te sumerges en la gracia de Dios, cuando tú tienes una comunión profunda con tu Salvador,
Te das cuenta que eres miserable, te das cuenta que eres pecador, que lo poco, lo mucho que has adquirido en esta vida es por la gracia de Dios. No es por tu experiencia, no es por tu capacidad, no es porque tú tienes habilidades en los negocios. Tú crees que el dinero que tú tienes en el banco, las casas, los autos que tú tienes, es porque tú vales algo, porque tú realmente tienes alguna habilidad especial. Ah, mi amigo, es por la gracia de Dios. Pero las decisiones sin Dios te pasan la factura, tienen consecuencias fatales para la vida. Yo no sé si esta noche estoy predicando a alguien que está dudando del amor de Dios. Tal vez has interrumpido tu comunión con el Señor y has dejado de asistir a la iglesia, has dejado de asistir al grupo pequeño, has dejado de ser un fiel diezmante, de dar tu pacto, porque tú crees que en la iglesia hay gente hipócrita, porque crees que en la iglesia los pastores no visitan, porque los pastores son malos, porque crees que hay corrupción. Y por causa de la amargura, el resentimiento, te estás rebelando contra Dios. Tú crees que le estás haciendo daño a todo el mundo. Tú crees que le haces daño al pastor. Tú crees que le haces daño al hermano de iglesia, al anciano, al líder, porque no vas a la iglesia, porque no diezmas, porque no das estudios bíblicos. Tú crees que le estás haciendo daño. Pero tú te estás haciendo daño, porque te estás alejando de la gracia de Dios. Te estás apartando de la salvación que Dios te ofrece. ¿Por qué no renovar nuestro compromiso esta noche? Hay 3 palabras claves que son parte del desafío. 3 palabras claves: gracia, decisiones, actitudes y decisiones. 3 palabras: gracia, actitudes y decisiones. ¿Con qué actitud adoras a Dios? ¿Por qué no haces un alto allí donde estás, en la familia? Evalúa tus actitudes. ¿Cómo adoras a Dios? ¿Cómo te acercas a tu Creador? ¿Él es tu Creador? ¿Dios es Dios? Tal vez estás pasando por el valle de las lágrimas, por el dolor, el sufrimiento, y tal vez estás resentido con Dios. Estás resentido, le estás reclamando a Dios: Señor, tú no existes, tú no eres real. ¿Por qué no dejas que Dios sea Dios en tu vida? Que sea el Señor de tu vida, el Señor. Y caminas y avanzas en esta carrera tomado de la mano de Jesús. Porque solamente cuando tú camines tomado de la mano de Jesús, entonces tu vida será una vida llena de alegría, aunque pases por el valle de las lágrimas. ¿Por qué no le pides al Señor que te dé la sanidad, que cure tus heridas? Tal vez estás odiando, estás guardando rencor por mucho tiempo por alguien que quebrantó tu corazón. Tal vez tú, cuando ves a esa persona, quisieras que un rayo venga y destruya a esa persona. Pero así vas a adorar a Dios. Así te vas a acercar al Señor para decirle: Señor, perdóname, Señor, bendíceme, dame tu gracia, si en tu corazón hay odio por los demás. ¿Cuál es tu pecado? ¿Hay algún pecado acariciado? ¿Por qué no corres a los brazos de Jesús y le dices: Señor, ayúdame, yo no puedo, me faltan las fuerzas? Porque el pecado destruye nuestras percepciones de las cosas espirituales. Nos aleja de Dios. Y miramos las cosas espirituales de manera liviana, la liturgia y todo lo que se hace en la iglesia de manera liviana. ¿Y qué decisiones estás tomando tú? ¿Por qué no tomamos esta noche la mejor decisión? De entregarle todo a Jesús, todo a Jesús. Tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu templo en las manos de Dios. Deja que Dios sea Dios. Deja que Él sea el centro de tu vida. ¿No quieres tomar una decisión conmigo? ¿Por qué no levantas tu mano allí donde estás? Levanta tu mano, sí. Levanta tu mano, sí, levanta tu mano. Tú que estás allá sentado, levanta tu mano. Mira, yo no te estoy mirando tal vez directamente, pero el Señor te está mirando. Renueva tu compromiso. Dile: Señor, gracias, Señor, por la salvación, por tu bondad, porque tú me ofreces tu gracia de manera total. Saca de mí el resentimiento, el odio, el rencor. Perdona mis pecados, Señor.
Dame el poder a través del Espíritu Santo para ser obediente. Y sobre todas las cosas, ayúdame a tomar decisiones correctas en tu nombre para experimentar grandes bendiciones. ¿Quieres orar conmigo? Levanta tu mano. Haz un compromiso con el Señor. Oremos. Querido Padre, gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti. Cambia nuestras actitudes. Saca de nosotros el rencor, el odio, y ayúdanos a tomar las mejores decisiones para ti. Queremos ser buenos mayordomos. Queremos aceptar el señorío de Cristo y vivir una vida en conexión contigo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén.